Mind University. Aprenderás a hackear ahora sí. Buen día, vamos a iniciar la clase de hoy. Y bueno, lo que vamos a tocar va a ser, vamos a entrar ya en materia de algunos elementos, conceptos para el desarrollo de algoritmos. Y un área que es bastante importante para nosotros los informáticos programadores es la matemática, debido a que las matemáticas nos dan muchas bases fundamentales conceptuales para poder nosotros automatizar muchas cosas con grados de correctitud interesantes, ¿no? También el mundo de los números o de las matemáticas, en realidad en este caso vamos a ver un área particular de la matemática que se denomina teoría de números. Es aquella en la que se estudian los números naturales y enteros y en los cuales se encuentran interesantes propiedades que tienen algunos números, ¿no? Entonces se analiza, por ejemplo, estas propiedades y bastantes de estas se convierten en problemas o ayudan a resolver problemas que nosotros podemos toparnos a la hora de plantear un algoritmo de solución. Entonces, sobre todo en algoritmia, tenemos varios problemitas que están relacionados con con estas propiedades de los números, que nos van a poder permitir entender un poco mejor la complejidad también de algunos problemas, ¿no? que tienen relación con estas propiedades. A ver, entonces, dicho esto, empezaremos a definir algunas propiedades que muchas de ellas ya las conocemos, pero las vamos a recuperar en esta clase para entender probablemente propiedades que van más adelante con mayor certeza y formalidad. Una de esas tiene que ver con la división entera y también vamos a ver notación, ¿ya? Entonces se dice que existe una división entera entre B y A, si es que se cumple esta relación. Si resulta que B es igual a A por Q, para algún valor Q que pertenece a los enteros, donde A es diferente de 0. Entonces, si es que tenemos esta relación que es verdadera, se dice que A divide de forma entera a B, ¿ya? O también es correcto decir que A es un factor de B o A es un divisor de B. La notación matemática que se utiliza para explicar que A es un factor o divisor de B es esta, ¿ya? Se pone A pipe B, A barra B, que significa que A divide de manera entera, ¿no es cierto? A divide a B, ¿ya? Y cuando se le tacha la línea, el pipe, que significa que A no divide a B. Entonces, ¿cuándo se llama que A es un factor de B? Cuando resulta que A es un divisor entero de B, ¿ya? Cuando se presenta una división entera. Esa es la definición de un factor, ¿ya? O de un divisor. Sobre la base de esta definición de divisor o de división entera,
se define un otro concepto que es la divisibilidad, que también dentro de la teoría de números, si ustedes revisan un poquito, existen algunos métodos o técnicas que permiten determinar si un número es divisible entre otro, tratando de hacer operaciones menos complejas que la división, ¿ya? Luego vamos a ver por qué decimos menos complejas. Entonces acá se toma como base el concepto de la división entera. Se dice que si se presenta esta relación, ¿ya? A barra B, entonces se dice que B es divisible entre A. ¿Ya? Ese es el concepto de divisibilidad. Cuando existe una división entera, ¿no es cierto? Por lo tanto, es correcto también decir que B es divisible entre A si A es un factor de B. Entonces, existen algunas propiedades para este concepto de divisibilidad que están planteadas aquí en términos de esta definición de factor o división entera. A ver, si se tiene que A es un factor de B y B es un factor de C, entonces se puede deducir que A es un factor de C, transitividad. ¿Ya? La segunda propiedad te dice, si D es un factor de A y D es un factor también de B, entonces se dice que D es un factor de esta progresión lineal, AX más BX, es una propiedad de la divisibilidad, ¿ya? Se dice que si D es un factor de A, si D es un factor de B, entonces D también es un factor de la suma de A y B. Lo mismo sucede con la resta de A y B, ¿no? Cuando A es mayor que B. Y si es que fuera al revés, también existe un factor equivalente, ¿ya? Esta es una regla de oro. Toditas estas son reglas y propiedades de oro de la divisibilidad. Te dice si D es factor de A, o que es lo mismo decir que A es divisible entre D. Entonces, cualquier número que multiplique a A siempre va a ser divisible entre D, ¿ya? O que es lo mismo decir D es un factor de A por C. Por otro lado te dice, si cualquiera de dos términos de esta ecuación, fíjense, A, B, C, cualquiera de los dos términos de esta ecuación es divisible entre D, el tercero también es divisible entre D, por definición. A ver, vamos a ver estas propiedades y vamos a hacer ejemplos para ver cómo se entiende, ¿no es cierto? 15 es divisible entre 3 y 60 es divisible entre 15, ¿ya? Por lo tanto, es correcto decir que 60 es divisible entre 3. Tenemos que 15 es divisible entre 3, 90 es divisible entre 3, ¿no es cierto? Estamos agarrando la segunda propiedad. Por lo tanto, te dice que esta función 15x más 90y debería ser divisible entre 3, y aquí es fácil demostrar, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos que si factorizamos, digamos, 3, nos va a quedar 5x más 30y. Y eso es muy evidente que por propiedades de la división, 3 va a ser un factor de este número que tenemos por acá, ¿ya? Obviamente, ¿qué son x? Sí, son algún valor numérico dentro del espectro de números, ¿no? Lo mismo acá, fíjense, si 15 es divisible entre 3 y 90 es divisible entre 3, la suma de los dos también lo es, la resta de los dos también lo es. Y si decimos que 60 es divisible entre 3, 60 por cualquier cosa también va a ser divisible entre 3. ¿Ya?
Y esta es la última. Si tenemos, por ejemplo, 15 más 45 igual a 60 y elegimos cualquiera de estos dos términos y decimos que son divisibles entre algún factor, en este caso divisible entre 3, entonces el tercer término de esta función o de esta ecuación también va a ser divisible entre 3. Ya son propiedades bastante interesantes. Probablemente a la hora de encontrar algún problema que tenga que ver con divisibilidad, y se puede encontrar equivalencias y demostrar, ¿no?, la divisibilidad de algunas otras, de algunos otros números, dado que tenemos algunas condiciones previas que se cumplen. Por otro lado, la definición formal de la división a secas es esta. Te dicen, si tenemos una ecuación tal que A es igual a B por Q más R, para algún Q0, ¿no?, y además R que camina entre inclusive 0 y menor a B, y además B es diferente de 0, se dice que estamos ante una división con residuo, ¿ya?, donde Q va a representar el cociente y R representa el residuo. De todas maneras, fíjense, en esta definición de la división, también agarra una postura, ¿no?, de decir que el cociente va a ser un entero. ¿De acuerdo? Eso te dice. Pero en este caso, a diferencia de la división entera, puede contener residuo. En cambio, en la división entera, esta parte de la ecuación no había, ¿cierto? Sin embargo, esta también se conoce como división entera, la conocemos. ¿Por qué? Porque el cociente me va a dar un valor entero, ¿no es cierto? Y eso me permite tener un residuo. Ya no estamos hablando de valores reales, estamos hablando de valores enteros y o naturales. Bien, dada esta definición, es correcto decir, fíjense, que dentro de lo que es las dos definiciones de división, probablemente tenemos que estar de acuerdo que la división entera como tal nos va a traer también otras propiedades interesantes y clasificaciones. ¿Qué habíamos dicho que se lee esto? Esto se lee que A es factor o divisor de B, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la teoría de números, los divisores están subclasificados por el momento en 3. Ya se dice que A es un divisor propio de B si A es diferente de B. A eso se le llama un divisor propio. Entonces, por ejemplo, 3 es un divisor propio de 6, ¿ya? Pero 6 no es un divisor propio de 6, por definición, en la teoría de números. También se dice que A es un divisor trivial de B si A es 1 o A es igual a B, ¿ya? Entonces, en este caso, si yo tengo 6, digamos, si B es 6, ¿quién sería divisor trivial de 6? Serían el 1 y el 6. Esos son los divisores triviales. Y obviamente, los divisores no triviales son aquellos que no son triviales, ¿de acuerdo? Entonces, si tomamos nuevamente el 6 como B, los divisores no triviales de 6 serían el 2 y el 3, ¿de acuerdo? Bajo esa notación, entonces se definen otras propiedades numéricas. Y acá viene la definición del número primo, ya que es mucho más precisa, dada que tenemos esas definiciones de divisor que habíamos pasado hace un momento. Se dice que un número primo es aquel cuyos únicos divisores son triviales. Eso quiere decir que no tiene más divisores, ¿no? Los únicos divisores que tiene son triviales y por la definición, los divisores triviales son la unidad o el mismo número de un
número, ¿correcto? Entonces también hay un teorema que te dice que todo número, no lo he escrito acá, pero todo número siempre tiene divisores triviales, ¿ya? Pero ¿cuál es la diferencia de un número primo? Esa palabra que está ahí en roja, ¿no es cierto? Que te dice que el número tiene como únicos divisores a los triviales. Dentro de lo que es esta definición de números primos, hay un conjunto de definiciones. La primera es que los números primos se definen sobre el dominio de valores enteros positivos, ¿no? Bueno, y sobre esas se va generando propiedades. Una de las propiedades es el reconocimiento de que el número de primos es infinito, ¿ya? Hay infinito número de primos. Hay otra propiedad interesante que te dice, siempre dice que hay un número primo en el rango n y n factorial, tal que este primo está siempre cumpliendo esta relación, ¿ya? Siempre está en mayor a n y menor o igual a n factorial más 1, según una propiedad. Ya esta también se puede demostrar. Te dice que si n es un número compuesto, entonces n tiene que tener un divisor primo, p, tal que p sea menor o igual a la raíz de n. Ya eso es una propiedad interesante sobre la cual se desarrolla, fíjense, esta propiedad que es demostrable matemáticamente, viene a ser una de las que son la base de algoritmos que me permiten definir si un número es primo o no en una complejidad raíz de n, ¿ya? Entonces, gracias a esta propiedad que es verdadera. Por lo tanto, esa propiedad que me permitiría demostrar que un número no es primo, ¿correcto? Si es que el número no es primo, ¿qué se denomina ese número? Un número compuesto. Entonces, si es compuesto, la teoría dice que siempre va a tener un factor del número que es menor o igual a la raíz cuadrada de ese número compuesto. La otra propiedad que es verdadera es que si nosotros tenemos la serie de números primos, entre número primo y número primo, existe una brecha o un espacio, le llamaremos, de números de longitud arbitraria, ¿ya? Eso quiere decir que entre un número primo y un otro número primo va a haber varios números que son compuestos, tal que nosotros podemos decir para un k mayor a 0, existen k números compuestos consecutivos entre un primo y otro primo. Que si digamos la relación, si ustedes se ponen a pensar si la longitud o la brecha entre un número primo y otro fuera no arbitraria, sería posible calcular un número primo de maneras menos costosas, ¿ya? O encontrar números primos de maneras menos costosas. De hecho, este concepto o este numerito, que es el número primo, es la base, llamaremos, o es la inspiración de muchos problemas, de muchas soluciones, y obviamente es un problema que aún sigue siendo complejo, ¿ya? Por supuesto, a medida que n crece, entonces la forma de demostrar que un número, sobre todo que es primo, es bastante costosita, ¿ya? Y el término de divisibilidad y primo se utiliza bastante en el área de criptografía. Entonces, la teoría de números toma bastante relevancia también desde el anterior siglo para poder esquematizar y formalizar algunas propiedades
debido a la dificultad del tratamiento de estos números para hacer criptografía y seguridad en la transmisión de datos, ¿no? Se utiliza muchísimo eso. A ver, dentro de lo que es la definición del número primo, existe un teorema fundamental de la aritmética que te dice que todo número entero, dice, puede ser definido como el producto de los factores primos que tiene. ¿Ya? Esto me lleva a un antecedente, ¿no es cierto? Eso quiere decir que todo número entero se puede descomponer en factores primos. ¿Ya? Siempre, todo número entero. Entonces, un número entero primo se puede descomponer en factores primos, sí, en su propio factor y en el 1. Correcto. El 1 es el único factor que tiene, digamos, divisores no triviales que no es primo. ¿Ya? Pero después, todo número, fíjense si es compuesto, todo, sin excepción, se descompone en los famosos factores primos que nosotros conocemos, y ese es un teorema fundamental dentro de la aritmética que tiene que ver con estos números primos, y por esa razón los números primos son bastante relevantes dentro de lo que es el área de números. Un otro número primo particular que ha sido conceptualizado por Marin Mersenne dice que son aquellos números primos que tienen la forma 2 elevado a la p menos 1, cuando p es primo. Ya a esos números primos se les denomina Mersennes. Hasta el momento se conocen 47 números Mersenne y está todavía abierta la discusión si pueden existir más números Mersennes. ¿Ya? Entonces la tendencia, la probabilidad es que sí podría haber más números Mersennes, considerando que el número o el conjunto de números primos es infinito de acuerdo a las propiedades que habíamos visto de números primos, ¿no? Pero hasta el momento se ha encontrado 47 números primos que cumplen la forma o la regla de Mersenne, que se denominan números primos Mersenne. Ya también estos son interesantes numeritos que pueden explicar algunas soluciones y o problemas. Otros ejercicios que tienen que ver, fíjense, con divisibilidad, con divisiones enteras y primalidad y el teorema fundamental de la aritmética es este famoso problema del máximo común divisor, conocido en castellano como el MCD y en inglés como el GCD, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este problema? En que vas a tener dos números enteros, jamás los dos ceros al mismo tiempo, y y lo que se trata de encontrar, dice, es un tercer número D, que venga a ser un factor de A y B, y que además cumpla que es el factor de todo el conjunto de factores de A y B a la vez, sea el mayor, ¿de acuerdo? Entonces, queremos encontrar ese famoso factor D, y a ese se le conoce como el máximo común divisor. Cuando nosotros tenemos un máximo común divisor, tenemos propiedades, ¿ya? Vamos a enumerar dos propiedades del MCD que te dice, ¿no? Si tenemos que D es el MCD de A y B, entonces este D, dice, debería ser igual a esta relación, a A multiplicado por algún X más B multiplicado por un Y. Y esos tales X e Y tienen que existir dentro del mundo de los números para explicar a D. Ya la otra te dice que nosotros podemos describir un conjunto, dice, de estas relaciones AX más BX que se convierten en múltiplos del MCD de A y B. Y entonces todo el conjunto
de valores que se pueden generar por esta relación AX más BX son múltiplos del máximo común divisor de A y B. A ver, acá explicamos. La primera propiedad, por ejemplo, si tenemos el MCD de 150 y 35, que es 5, entonces te dice que este 5 tiene que ser, o es igual, ¿no? Tiene que haber valores X e Y que hacen verdadera esta ecuación o esa relación de igualdad, que 5 es igual a 150X más 35Y. En este caso, ¿cuáles son los valores X que hacen verdad esta relación? X sería un medio e Y sería menos 2. X e Y pueden ser cualquier valor numérico, ¿ya? Eso es verdad. Entonces siempre va a existir algún valor X, algún valor Y, cuyos valores reemplazados en esa relación van a hacer verdadera esa igualdad, ya esa ecuación. Por otro lado, todo el conjunto de bases que cumplen esa forma, fíjense, 150X más 35Y para cualquier XY, resulta que se va a convertir en un múltiplo de 5. ¿Ya? Por ejemplo, ¿por qué de 5? ¿Por qué? Porque 5 es el MCD, ¿ya? De los dos coeficientes que tienen esta ecuación o esta función, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si X es 5 e Y es 10, entonces se dice que D, que en este caso sería 5, 5 divide de manera exacta, es factor de este valor numérico, ¿ya? O que es lo mismo decir que este valor numérico que tenemos aquí es un múltiplo de 5, ¿no? A esta propiedad se llama la famosa combinación lineal de los que se tiene cuando tenemos una divisibilidad, y en este caso obviamente el máximo común divisor es un factor, ¿no es cierto?, común que se tiene de dos números. Entonces, de hecho, el máximo común divisor también respeta el principio de la divisibilidad. ¿De acuerdo? Ok. Sobre la base de este MCD, se define este otro concepto que son los primos relativos o los famosos coprimos. Se dice que dos números son coprimos si es que el MCD de estos dos números es 1. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, estos dos números son coprimos. ¿Qué te dice? Que para que esto se cumpla, ninguno de los dos números debería ser 1, ¿correcto? Entonces, porque el MCD de 1, 1 es 1. Y sabemos que el único número que cumple la regla de tener primos triviales, o diré factores triviales, es el 1, que no es primo. Entonces, A, B no deberían ser 1, ¿correcto? Entonces, si es que eso es así y el MCD es 1, entonces son coprimos. El otro concepto que tenemos es esto no es el máximo, ¿no? Esto es así, es el mínimo. Es el mínimo como un múltiplo, ¿ya? Que trata de encontrar un valor que sea divisible entre A y entre B de manera separada, ¿correcto? Donde A y B van a representar a enteros positivos. Entonces, ¿qué estamos queriendo buscar? Este famoso mínimo común múltiplo, que en castellano se escribe con las siglas MCM y en inglés LCM, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pongo en inglés? Porque muchas veces incluso libros que están en castellano hacen referencia a la sigla en inglés del problema. ¿De acuerdo? Entonces, este famoso múltiplo, nosotros sabemos que hay infinitos múltiplos de A y B. ¿Cuál es el que queremos encontrar? El mínimo. Lo mismo pasaba con el máximo común divisor. Sabemos que pueden haber muchos divisores
de A y B al mismo tiempo, pero ¿cuál es el que queríamos encontrar? El máximo. De hecho, fíjense, hay una teoría y hay una propiedad que podríamos decir que el 1 siempre es un divisor común entre dos números, ¿no es cierto? Pero de ahí a que sea el máximo, esa es otra cosa. Cuando resulta que el 1 es el máximo común divisor, que habíamos dicho que son esos dos números coprimos, ¿no es cierto? Pero acá el problema es encontrar el mínimo número que sea divisible entre A y B al mismo tiempo, ¿no? Y eso te dice, si encontramos un número m que es divisible entre A y entre B, y resulta que este m es el más pequeño de todo el conjunto de m's que cumplen esta relación, entonces se dice que m es el mínimo común múltiplo de A y B, ¿ya? Hay una propiedad que es la siguiente, que te dice que el máximo común divisor multiplicado por el mínimo común múltiplo de esos dos números es igual a A por B. ¿Ya? Y esta es una relación de oro. Entonces, si tú sabes calcular el MCD, ya puedes calcular el MCM. ¿Ya? Y viceversa, si sabes calcular, si sabes cuál es el MCM de dos números, ya podrías calcular el MCD de los números bajo esta relación. ¿Correcto? ¿Qué otro concepto importante aritmético nosotros manejamos? Es, a ver, ¿cuáles estamos dejando de lado? La suma, la resta y la multiplicación, ¿cierto? Entonces la división, hemos empezado a formular y a conceptualizar la división, ¿no? Sobre el dominio de valores enteros. Y una otra operación aritmética que casi nunca se la usa, pero es sumamente importante nuevamente para cuestiones de criptografía, es este que es el módulo. Ya el módulo se define como el residuo de dividir dos valores de A entre N, ¿ya? Donde cuando N, por supuesto, es un valor mayor a 1. Entonces, ahí me interesa el módulo, ¿no? Ahí se escribe A módulo N. Entonces, el residuo vendría a ser A módulo N. Esa es la definición matemática del módulo, ¿no? De la operación aritmética, módulo. Dentro de esta definición existen unas propiedades sumamente interesantes que me permiten aligerar problemas cuando estamos trabajando o con modularidad. Y probablemente hay algunos problemas que no vas a tener de manera explícita, ¿no es cierto?, el módulo, pero implícitamente nosotros sabemos que muchas cosas que manejamos en el mundo real son de aritmética modular, por ejemplo, el tiempo, los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los días de la semana, las semanas del mes, los días del año, por ejemplo, están relacionados con una matemática modular. Entonces, cuando nosotros decimos 70 segundos, eso es 1 minuto y 10 segundos. Y eso tiene que ver con aritmética modular. ¿De acuerdo? Entonces, muchas cosas en el mundo las entendemos con este principio, pero rara vez, probablemente en nuestra formación básica, hemos visto con tanta profundidad o esmero esta operación del módulo como se ve en la suma, la resta, la multiplicación y la división. Sin embargo, dentro de lo que es problemas y teoría de números, es una operación muy importante. Bien, una de las propiedades más importantes que existe en el mundo de la matemática es esta congruencia modular, que te dice que dos números, A y B, son congruentes modulares si ambos tienen el mismo residuo de dividir entre el módulo o de dividir entre n. Y entonces dice que A y B son equivalentes modulares módulo n si A módulo n es igual a B módulo n, si tienen el mismo residuo.
Entonces a eso se llama congruencia modular. ¿Eso qué significa? Fíjense que si A módulo n, ¿a qué va a ser equivalente? Va a ser equivalente a esta función, ¿cierto? Va a ser equivalente a esta relación. Cuando A módulo n se escribe así, eso quiere decir que A es igual a algún valor K sub 1 multiplicado por n más R, ¿cierto? Este K1 que vendría a ser el cociente de la división y R sería el residuo. Y si es que esto es verdad, quiere decir que B es igual a algún factor, fíjense, K2 multiplicado por n más R, ¿ya? Donde K2 que viene a ser el cociente de la división y R que viene a ser el residuo. Entonces, si estos residuos son iguales, entonces son congruentes modulares. Y al revés, si son congruentes modulares, esto es verdad. Entonces, si esto es verdad, hay una otra relación muy interesante que se genera y te dices, si nosotros hacemos la resta de estas dos ecuaciones, entonces, ¿qué se va a anular? Se va a anular R. Y tenemos una propiedad. Fíjense, resulta que si A es congruente modular con B módulo n, quiere decir que A menos B es igual a K1 menos K2 por n. ¿De acuerdo? Esta es una relación del millón que se genera o que se utiliza muchísimo para demostración de propiedades modulares. ¿Y de dónde la hemos sacado? La hemos sacado básicamente de esta relación, ¿ya? Que dice esto. Si A y B son congruentes modulares, eso quiere decir que sus residuos son iguales, por lo tanto, esto es verdad. Esta equivalencia modular es sumamente interesante e importante para la reducción de la complejidad en la solución de problemas cuando se habla de números muy grandes sobre todo y cuando estamos charlando de modularidad. Entonces, cuando hablamos probablemente de segundos y hablas en términos cifras grandes, eso tú lo podrías modularizar a 60 y vas a tener resultados similares, ¿de acuerdo? Depende de lo que te pide. Entonces, existen teoremas que hablan respecto de la modularidad y te dice como teorema, ¿no es cierto? Debido a la congruencia modular se generan, dice, algunos teoremas que desprenden un conjunto de propiedades a su vez. La primera propiedad es la reflexiva. Se dice que todo entero A es congruente modular A módulo n. Y eso es obvio, ¿no es cierto? Entonces, si A es congruente modular A módulo n, quiere decir que A menos A es igual a algún factor K1 menos un factor K2 multiplicado por n. Y esto es verdad, ¿cierto? Ya que nosotros, si tenemos A menos A, esto es 0, esto es igual a 0 también por n. Entonces es evidente que A es congruente modular a A, ¿no? Es equivalente a modular a A módulo n. La simetría, si A es equivalente o es congruente modular a B, módulo n, entonces B es congruente modular a A módulo n. Lo que está acá abajo de cada propiedad es su demostración. Ya esta parte es la demostración de la propiedad y esto es la demostración de la propiedad. ¿Y qué estamos agarrando? Estamos agarrando las definiciones, ¿no? Entonces dice, si A es congruente modular con B, quiere decir que A menos B es congruente modular con N para algún valor K. Recuerdan que esto se restaba K1 menos K2. Eso, si le decimos K, es eso, ¿no? Entonces, B menos A sería congruente, o sea, tendría la misma razón. Fíjense, si nosotros le damos la vuelta a esto, ¿ya? O multiplicamos por menos 1, entonces vamos a tener que B menos A es igual a menos K n, por lo cual sigue cumpliendo la regla
de la congruencia modular, por lo tanto B es congruente con A. Demostración de la propiedad simétrica, y aquí también estamos haciendo demostración de la propiedad transitiva, si es congruente modular con B, módulo N, y B es congruente modular con C, módulo N, entonces A es congruente modular con C, módulo N. Y acá está la demostración, ¿no? Si A es congruente modular con B, módulo N, quiere decir que esto es verdad, ¿no es cierto? Y si es que esto es así, esto quiere decir que es verdad. Vamos a tener algún factor multiplicado por n y algún factor multiplicado por n que hace verdadera esta relación. Si nosotros hacemos con reemplazo, fíjense, de variables, le llamaremos, esto sería menos c más b menos c, ¿correcto? Esto a menos c. ¿Ya? Y si hace operaciones, vamos a concluir que llegamos, fíjense, a menos c, que es igual a k1 más k2 multiplicado por n, que era la relación que nosotros queríamos encontrar dentro de la definición de congruencia modular, por lo tanto A es congruente modular con C. A ver, la aritmética modular también se da. Ya si yo digo, esta es la suma modular, y todo tiene que ver con congruencia, fíjense. La congruencia modular es una de las propiedades más importantes dentro de lo que se tiene esta operación de módulo. Dado que nosotros tenemos que A es congruente modular con B y C es congruente modular con D, entonces podemos decir que estas propiedades también son verdad. La suma de A más C va a ser congruente modular con la suma de B más D. La resta también, la multiplicación también y la exponenciación también, ¿de acuerdo? Por definición, para algún m que pertenece a los naturales, eso quiere decir que no va con números negativos, ¿correcto? Esta propiedad es verdadera. Bien, dadas estas propiedades, podemos nosotros definir esta propiedad también de la exponenciación, que te dice, si nosotros tenemos un número x elevado a la i módulo n, entonces esto dice que es equivalente a hacer esta relación, ¿ya? X elevado a la i módulo n podría ser congruente modular a x módulo n, o x que me lleva a x al cuadrado módulo n, x a la cubo módulo n, x a la i módulo n. Vamos a ver aquí cómo es que se aplica esto más adelante, ¿ya? La división modular, ¿qué te dice? Que x vendría a ser el inverso multiplicativo de a módulo n, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se da esto? Cuando resulta que a por x es congruente modular de 1 módulo n, ¿de acuerdo? A esto se le conoce como la división modular o el inverso multiplicativo de a, dado módulo n. Esa también es definición de la división modular. Guay, y lo he borrado una cosa que quería mostrarles, pero bueno, a ver, vamos a volver a trabajar. En computación, fíjense, el tratamiento de estos, de la teoría de números es bien importante. Y se analiza, si ustedes ven cualquier libro de mate discreta o de algunas veces cálculo numérico o teoría numérica, hay hartos numeritos y sus propiedades que se analizan, ¿no? Cuán complicado es la demostración, por ejemplo, de un número primo. Cuán complicado es encontrar el MCD de dos números. Y dentro de lo que es la matemática hay un conjunto de algoritmos que se presentan matemáticamente hablando para resolver o definir o demostrar si un número cumple alguna propiedad dentro de la teoría de números. Esto obviamente, si es que existen algoritmos ya matemáticos para resolver, quiere decir que estos se pueden trasladar a algoritmos computacionales.
Y por supuesto, estos van a tener costo, como ya habíamos visto. Entonces, acá vamos a hacer análisis de eficiencia. Y paralelamente con los matemáticos, entonces mucha gente del área informática se ha puesto a trabajar en tratar de definir algoritmos para poder demostrar la propiedad de algunos números. Y existen variados algoritmos. La mayoría de ellos, pero han nacido producto de estudios en el área matemática que a nosotros como informáticos nos favorecen, ¿no es cierto? Porque eso también reduce la complejidad de las soluciones. En el caso nuestro, aparte de las propiedades, nos interesa analizar cuán complicado es las soluciones o los procedimientos o los métodos que se tienen para demostrar las propiedades de estos números, ¿no? O para realizar operaciones con estos números. Nos interesa entender. Y la mayoría de veces del entendimiento pasa por trabajar con el sistema de numeración binario, inclusive en el área matemática. Fíjense, gente que no es informática y que probablemente ni siquiera va a programar, para poder entender los métodos y cuán complicado es, por ejemplo, demostrar que un número es primo. A veces suelen utilizar sistemas de numeración alternativos al decimal para explicar el comportamiento o la complejidad de demostrar o de tratar de encontrar una propiedad acerca de un número. Y como les comento, si ustedes abren cualquier libro de mate discreta, siempre van a tener un apartado que habla de teoría de números y que tiene que ver con complejidades. ¿Sí? Siempre hay un análisis de eficiencia de los algoritmos que están dando vueltas por ahí. Bien, computacionalmente a nosotros eso nos interesa. Ahora sí, veremos. En términos de computación, vamos a empezar a medir las operaciones básicas que nosotros hacemos con números, considerando que cualquier información que nosotros manejamos computacionalmente tiene una representación en un sistema de numeración, ¿cierto? Entonces, cualquier cosa, imagen, video, texto, qué sé yo, lo que se te ocurra, a nivel de datos, siempre se maneja con una representación numérica. Y en el caso de las arquitecturas de computadoras actuales, se utiliza el sistema de numeración binario para representar esta información cualesquiera que sea. Entonces, básicamente los sistemas de numeración resuelven las cosas planteando la definición de los números, primero de número, la conciencia del número, ¿no es cierto?, entre entero y real y complejo, y luego la conciencia de las operaciones. Por lo tanto, las complejidades siempre van a caer, fíjense, dentro de lo que es la teoría de números a la larga. Por lo que, para entender las operaciones que tenemos básicas en números, vamos a, en algunas ocasiones, basarnos en el sistema de numeración binario para entender mejor por qué el costo de algunas operaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si queremos sumar 53 más 35 en decimal, eso sería equivalente a sumar computacionalmente esos dos números binarios, ¿no? Y esa, la suma de los dos números binarios se lo hace dígito a dígito. También sucede lo mismo con números en sistema decimal o en cualquier sistema de numeración que sea de tipo posicional. Entonces, en este sentido, fíjense, la complejidad de hacer una suma va a depender de la cantidad de cifras que tienen los números involucrados, por lo que la complejidad está acotada promedialmente por n, donde n es el número de cifras, o que también sería lo mismo decir que la complejidad está acotada promedialmente por el logaritmo del número, ¿de acuerdo? De cualquiera de los dos números que tenemos dentro de la suma. Ahora sí, pensaremos que computacionalmente, fíjense, cuando nosotros hablamos de dos números, queremos sumarlos, no importa si tú dices 53 más 1,
Entonces ese 1 se va a representar en una capacidad básica, ¿cierto? Va a tener una capacidad de representación. Si estamos hablando en términos y en arquitecturas de 32 bits, entonces tu 1 se va a representar en 32 bits. Eso querría decir que el 53 en 32 bits y el 1 en 32 bits. Por lo tanto, vamos a tomar la longitud de cualquiera de los dos números para representar la complejidad de la suma. Dicho esto, así vamos a entender a n. ¿Ya? N, ¿qué vendría a representar entonces? Ese n chiquita vendría a representar la cantidad de cifras que tiene alguno de los números involucrados. ¿Ya? O que es lo mismo decir el logaritmo de alguno de los números involucrados. Salvo indiquemos lo contrario. Y entonces la complejidad de hacer una suma computacionalmente y en teoría de números está acotado promedialmente por la cantidad de cifras del número. La resta lo mismo, ¿de acuerdo? La complejidad de hacer operaciones de la resta en teoría de números tiene una cota promedial dada por la cantidad de cifras del número. La multiplicación, si ustedes observan, esta ya está en terminología de binarios, tiene una complejidad n al cuadrado, ¿ya? Porque básicamente tenemos que hacer n multiplicaciones. Por cada cifra de uno de los números yo tengo que multiplicar. Fíjense, por cada cifra yo consigo un producto parcial. Por cada cifra, producto parcial. Y cada uno de estos productos parciales representa un factor, a su vez, de unidades, decenas, centenas, unidades de mil, decenas de mil y así, ¿no es cierto? Este es el factor que representa, o el producto, o 1101 unidades de mil, eso significaría. Y acá está traducido en decimal, ya lo que estamos encontrando. Y tendríamos el producto total. Entonces, cuando se habla acá atrás, vamos a retroceder un poquito. Cuando se habla de la resta y la suma, fíjense, en la suma siempre estamos hablando de 4 partes, ya no de solamente 3, que eran los operandos, el operador y el resultado. Acá el operador ya para mí es obvio, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de 4 partes, ¿no? Que son el acarreo, el sumando 1, el sumando 2 y la suma. Y esta es la forma, fíjense, que se trabaja algorítmicamente. Muchos colegas me dicen, sí, pero esa no es la forma de sumar, pero sí es la forma de sumar cuando se tiene sistemas de numeración de tipo posicional, o son los algoritmos para definir la suma en sistemas de numeración de tipo posicional, y eso se estudia por la teoría de números, ¿de acuerdo? Entonces, esos 4 elementos tiene lo mismo acá, ¿no? La resta va a tener 4 cosas: el carry, el sustraendo, el minuendo y la resta, ¿ya? En el caso de la multiplicación, vamos a tener el multiplicando, el multiplicador, los carries, los productos parciales y el producto. Cada uno de estos, que son los productos parciales. Entonces, cuando nosotros hacemos multiplicación, también obviamente va a depender de la cantidad de cifras que tienen los números, ni tanto del valor, ¿se dan cuenta? Más importante es la cantidad de cifras. Entonces, sobre esa base, la complejidad de la multiplicación para un algoritmo de multiplicación estándar o básico vendría a estar acotado maximalmente por n al cuadrado, ¿ya? Se dice cota maximal porque en la multiplicación tenemos varias formas de multiplicar, ¿ya? Entonces, esta forma de multiplicar que tienen ahí, que es la básica, la algorítmica descrita por la teoría de números en sistemas de numeración de tipo posicional, tiene una complejidad de n al cuadrado. Esta forma de multiplicar, fíjense, en binariedad, me genera una otra, me explica en realidad la certeza y correctitud de un famoso algoritmo que coloquialmente se le conoce como multiplicación rusa. Se dice, observando, ¿no es cierto?, esta representación en binario de los números que tenemos aquí,
Se dice que básicamente multiplicar dos números es hacer dos operaciones importantes, ¿ya? Una de ellas es dividir entre 2 y la otra es multiplicar entre 2. Entonces, dividir entre 2, ¿qué significa? Que este número se va a ir achicando, ¿ya? Y multiplicar entre 2, ¿qué significa? Que este número se va a ir desplazando. Correcto, fíjense, el 101 la primera vez 0 desplazamiento. Un desplazamiento. Luego el tercer factor, 2 desplazamientos, ¿ya? El cuarto producto parcial, 1, 2, 3 desplazamientos. ¿Ya? En este caso, fíjense, esto son 0 centenas, ¿no ve? ¿Y cómo se da cuenta que el tercer desplazamiento, ¿no? El primero, segundo, tercer desplazamiento no aporta la suma? Se da cuenta porque por la forma en que va reduciendo este. Fíjense, si al 101, si al 10, 11, va a agarrar el 1, ¿no es cierto? Entonces eso agarra el multiplicando completo y lo quita, ¿no es cierto? Y luego, ¿con qué se va a quedar? Con 101. Del 101 saca el 1. Como es 1, entonces este factor lo va a agarrar, pero lo va a desplazar. ¿De acuerdo? Lo va a desplazar una vez y lo quita. Luego, ¿qué me queda? El 10. Como es 0, entonces nuevamente esto lo desplaza, ¿ya? Uno más allá. En este caso, en términos absolutos, 2. Pero como era 0, no lo considera. O sea, ese factor no hay. Y quita el 0 y te quedas en 1. Entonces, este 1 va a agarrar nuevamente el multiplicando y lo va a desplazar una posición más allá de la anterior que tenía, así hasta terminar. Y esto es lo que hace la multiplicación rusa. Fíjense, me va a ir quitando las cifras de mi multiplicador y b por 2 que va a ir, me va a ir desplazando, ¿de acuerdo? En términos binarios. Entonces, cuando nosotros tenemos una división en binario, hace un desplazamiento a la derecha. Y cuando tenemos una multiplicación en binario, hace un desplazamiento a la izquierda, ¿ya? Entonces, eso es lo que está haciendo acá. Entonces, te dice, vamos a agarrar el 11 y lo vamos a dividir entre 2. Y aquí vamos a multiplicar 13 por 2, ¿ya? Luego aquí, 13 por 2, ¿cuánto es? 26. 11 dividido entre 2, ¿cuánto es? 5. Siempre división entera, ¿ya? Entonces, agarramos 5 dividido entre 2 es 2. Y aquí multiplicamos, ¿no es cierto? 26 por 2 es 52. 2 dividido entre 2 es 1. 52 por 2 es 104. Así hasta que algún día lleguemos a 1. Y ahí se para. Fíjense, de todos estos valores que tenemos aquí, 11, 5, 2 y 1, vamos a agarrar esos valores que son pares, ¿ya? Que representan a este. Por ejemplo, este era para el 10, era par. ¿Qué significa que sea par? Que este terminaba en 0, entonces ese factor era como que no importaba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando este es 2, este factor, fíjense, no nos va a interesar. ¿Ya? Entonces, este lo botamos. Por lo tanto, ¿qué es lo único que me va a quedar? ¿Qué factores parciales me van a interesar? 104, 26 y 13. Sumamos y eso es el producto total, ¿ya? ¿Cuánto costaría? A ver, pónganse a pensar. ¿Cuánto costaría? ¿Cuál sería la complejidad de este algoritmo de la multiplicación rusa? Se los dejo para ustedes. ¿De acuerdo? Hemos dicho que cuesta en el cuadrado. ¿Cuánto costaría esto? Vayan a averiguar y luego charlamos. Vayan a implementar si quieren. Y luego me dicen cuánto cuesta ese algoritmo. Si es que es similar al algoritmo básico de la multiplicación dada por los sistemas de numeración, o si es que mejora, ¿ya? Dentro de lo que es el ámbito de esta operación básica que es la multiplicación, ustedes pueden encontrar, les cuento, interesante cantidad de algoritmos para multiplicar dos números enteros que tienen complejidades diferentes, ¿ya? Este algoritmo, sin embargo, que tenemos acá al lado izquierdo de la transparencia, ese vendría a ser el algoritmo para cualquier número, ya sea real o entero,
¿ya? Porque la forma de definir es posicional. Entonces, la complejidad de hacer una multiplicación es en el cuadrado, ¿ya? Considerando este algoritmo básico. Pero de ahí para adelante existen varios algoritmos que pueden reducir, fíjense, la rapidez de encontrar una multiplicación. Aquí hay uno que plantean el año pasado, nomás hace 2 años nomás, este método de multiplicación ha salido, que ha sido formalizado por Harvey y Hueven, y se trata de hacer una más o menos estrategia. Hay una estrategia divide para vencer, para multiplicar 2 números, vayan a revisar, que tiene unas complejidades un poquito más baratas que en el cuadrado. Y esta es más o menos, agarra también la misma idea, pero divide el número en 2 partes y lo que hace es traducir estas divisiones o estas multiplicaciones en sumas y restas y multiplicaciones reducidas. A ver, ¿en qué consiste? Fíjense, agarra los 2 números, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 23 por 18, entonces agarra los 2 números, ¿no ve? Agarra el primer número y lo parte en la mitad, ya separa, siempre en la mitad. Entonces, ¿qué pasaría si tuviéramos 3 cifras? Entonces agarra 2 por un lado, 1 por el otro, ¿no ven? Si tuviéramos algo así, X, Y, Z, entonces así agarra, ¿no ve? Porque se sobreentiende que aquí va a tener un 0. ¿Ya? Siempre agarra por la mitad. Entonces, una vez que agarra por la mitad, en 5 pasos se resuelve esto, ¿ya? Las mitades, fíjense, la mitad, el dígito más significativo de 23 es 2. El dígito más significativo de 18 es 1. Esos 2 números se multiplican, ¿de acuerdo? ¿Y esto qué va a representar? Fíjense, como estamos hablando de 2 números, entonces este va a representar las centenas. Ya cuando tenemos 2 números de 2 cifras, entonces el primer producto sería desplazado 2 posiciones hacia allá, ¿ya? Y luego agarramos las unidades, fíjense, 3 y 8 y hacemos lo mismo. ¿Y este qué representaría? Este representaría 24 unidades. ¿De acuerdo? Eso representa este valor. Bien, ese es el primer paso. Ya tenemos estos 2 productos parciales que de hecho son mucho más fáciles de multiplicar que 23 por 18. Entonces, cuando vean ustedes algoritmos y eficiencia de algoritmos, la mayoría de las veces lo que se trata de hacer es tratar de reducir, ¿no es cierto?, las operaciones, ¿ya? El segundo paso, ¿qué hace? Vuelve a agarrar, ¿no es cierto?, el número 23 y lo vuelve a descomponer de a mitades, ¿no? Y este otro, y suma. Por lo tanto, la suma de las cifras, bueno, en este caso sería cifras, porque como hemos partido en 2, me da cifra por cada lado. Entonces es 5, 1 más 8 es 9. Este es el segundo paso, ¿de acuerdo? Encontramos la suma. El tercer paso dice, de esos valores sumados multiplicaremos. ¿Ya? Esto me da 45. ¿Correcto? Ese es el tercer paso. El cuarto paso dice, a este 45, fíjense, réstele estos 2 factores que habíamos encontrado aquí, esos 2 productos. Entonces, ¿qué me va a devolver? 19. Resulta que este 19, dentro de la concepción de la multiplicación, va a representar 19 decenas. ¿Ya? Esto representa 24 unidades y esto representa 2 centenas. Entonces, el algoritmo te lo agarra así con formita, ¿no? Te pone aquí arriba este primer factor, luego al medio te pone este y al último te pone el 24, o que es lo mismo decir, ¿no? Pondremos primero el 24, desplazamos una posición hacia la izquierda y ponemos este factor que hemos encontrado aquí en el paso 4, desplazamos nuevamente una posición hacia la izquierda y ponemos ese primer factor que hemos encontrado. Sumamos y este es el resultado, ¿de acuerdo?
Esta es el algoritmo de multiplicación de Harvey-Hoeven, que ha sido presentado hace muy poquito a la comunidad matemática, ¿ya? Hasta ahorita está probándose este método, pero para números enteros parece tener sentido. Vamos a chequear un otro ejemplo de este algoritmo. Agarraremos y multiplicaremos, por ejemplo, 123 por 122. Entonces, en este caso vamos a dividir el número por la mitad, ¿correcto? Entonces, la mitad es así. Ya siempre los dígitos menos significativos tienen que tener la mitad completa, dado el hecho de que nosotros podemos completar esto aquí así, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos dos números de 4 cifras. Hacemos los 5 pasos. Me dice, vamos a dividir este número en sus dos partes. Dígito parte más significativa, ¿cierto? Parte menos significativa. Así divide. Entonces, la parte más significativa de uno de los números con la parte más significativa del otro de los números se multiplica. Y como aquí tenemos números de 4 cifras, entonces este primer factor, ¿qué es? Este va a representar a la decena de miles. Ya, entonces fíjense, como tenemos 4 cifras, este primer factor representa a 1, 1, 2, 3, 4. A una decena de mil. A eso representa. ¿Ya? La multiplicación de estos dos factores, fíjense, como son los menos significativos, va a representar las unidades. ¿Cuántas unidades existe de este producto total? Son 506 unidades. Luego vamos a chequear cómo se hace esto. Bueno, es el primer paso. El segundo paso es agarrar estos factores, ¿no es cierto? El mismo numerito, entonces su primera parte más su segunda parte y sumamos. Y del número primera y segunda parte y sumamos. Tercer paso, agarrar estos valores de la suma y multiplicarlos, ¿ya? Y eso que me va a dar 512. Cuarto paso, a este 512, restarle estos dos factores que hemos encontrado, así tal cual están, sin desplazamientos, 506 y 1. Y esto, fíjense, va a representar las centenas, ¿ya? Entonces, en este caso, como mis partes, fíjense, mi número era de 4 cifras, ¿no ve? Entonces, el primer producto que vamos a encontrar va a representar 10 elevado a la 4 menos 1, ¿ya? El segundo producto que vamos a encontrar, que es ese representa a 10 elevado a la 0, sería, ¿no es cierto? A las unidades. Este producto que vamos a encontrar, como mi número está de 4, eso quiere decir que mis divisiones, fíjense, mis divisiones son de a 2, ¿cierto? He dividido en dos cifras. Entonces, este producto que va a representar, el tercer factor va a representar 10 elevado, el factor de 10 elevado a esta mitad, ¿de acuerdo? A la 2, ¿ya? Lo que sería equivalente a decir, tal vez mejor aquí le pondremos chin. Eso sería equivalente a decir a 4 a la 2. Correcto, el entero, ¿no? Y siempre va a ser posible dividir en dos partes. Por mucho que tenga 5 cifras, fíjate, siempre lo vas a poder dividir en dos partes. Y tienes que dividirlo en potencias 2 a la n. ¿Ya? Entonces, si tienes 6 cifras, x, y Z, W, 6 hemos dicho, ¿no? T, U, entonces completalo al 8, ¿correcto? Y divides así. ¿Ya? Esa es la idea, no completarlo, no al 3, no ve, y 6, así no va a funcionar porque te vas a tener luego que dividir. Entonces tienes que hacerlo 2 a la n. Entonces esto siempre te va a dar una división entera, ¿ya? Y lo siguiente que haces aquí está más clarito, fíjense, el primer factor que representa las unidades o las decenas de mil. Entonces es 1. ¿Y cuánto vamos a desplazar? 10.000, ¿no es cierto? El segundo factor, fíjense, o este factor, el tercero, representaba el de la mitad, 45 centenas. Y ahí representaba las unidades. Sumamos y esto me da. ¿De acuerdo? Ese es el resultado. Ahora, ¿cómo hemos encontrado esto?
Y lo mismo sucedería aquí, ¿no es cierto? Pero solamente este hecho. Este a su vez hemos encontrado así. ¿De acuerdo? Por esa razón les digo que cuando ustedes tienen un número de 6 cifras, ¿ya? Una cifra, 2 cifras, 3 cifras, 4 cifras, 5 cifras, 6 cifras, no te conviene partir así, porque luego esto vas a tener que partir. Entonces, complementarlo a 8. Entonces, ¿qué dividirías? Estarías dividiéndolo el número así. ¿De acuerdo? Sí. Ay, aquí, ¿no? Al 4. De tal manera que este se pueda dividir así y este se pueda dividir así. Si no, no va a funcionar. Entonces, a su vez he hecho lo mismo y este es más sencillo, ¿no ve? He agarrado, he dividido por la mitad. He agarrado sus más significativos y como mi número es de 2 cifras, fíjense, esto a quién representa, representa 4 centésimos. Y las menos significativas siempre representan las unidades. He sumado las cifras, me da 5, 4 he multiplicado. Entonces, tenemos que ir a restar aquí. Y el resultado de la resta, ¿quién representaría? A las decenas. ¿De acuerdo? A eso representaría. Y luego sumamos y esto me sale 506, que es el resultado que tenemos acá. ¿Ya? Este algoritmo de la multiplicación, fíjense, tiene una complejidad para números de n cifras, ¿no? N es el número de cifras aquí, pero vamos a poner, pero n, fíjense, siempre va a ser así, ¿no? 2 a la k. ¿Ya? Y su complejidad es n por logaritmo de n, es complejidad maximal de este algoritmo que plantean estos dos señores, Harvey y Hueven. Entonces, esta clase de cosas, la gente en el área de matemáticas siempre está trabajando en cómo poder encontrar formas de multiplicar, digamos, que sean más rápidas y que por otro lado utilicen operaciones entre comillas menos costosas, como por ejemplo la suma y la resta. Ya la suma y la resta son menos costosas que la multiplicación. Esto tiene complejidades n, ¿no es cierto? Este también va a tener complejidad n. Y tener 2n es mucho, mucho menor que n al cuadrado. Y eso es lo que trata de hacer. ¿Por qué ustedes se han dado cuenta que es logarítmico? Porque el algoritmo es sucesivo, ¿no? Entonces parece ser recursivo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a agarrar el número y lo va a dividir entre 2. Y a su vez este número va a agarrar, va a dividir entre 2. Y a su vez va a agarrar, va a dividir entre 2 hasta que se encuentre con una cifra. ¿Ya? Entonces, esa es la complejidad de este algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, no estamos agarrando complejidad promedial en la multiplicación, porque en la multiplicación hay interesantes formas de multiplicar. Como les había comentado hace un momento, sería interesante que vayan a averiguar cuál es la complejidad de la multiplicación rusa. ¿Ya? Ahorita esto está en una complejidad, según los autores, de n por logaritmo de n, y debe haber por lo menos unos 3 algoritmos más para multiplicar dos números enteros. La división tiene una complejidad, la división de enteros tiene una complejidad n al cuadrado, a veces hasta n al cubo, dependiendo de cómo la haces, ¿ya? Este sería el algoritmo básico, ¿no es cierto?, de la división, y este sería el algoritmo de restas sucesivas. Entonces, aquí, ¿cuántas restas sucesivas voy a hacer? Tantas como el cociente me dice. Entonces, eso va a depender también de la cantidad de cifras que tienen los números que estamos operando, porque como en todas las operaciones aritméticas, la división también se hace por cifras, ¿no es cierto? Que se va agarrando cifras, 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 sí. ¿No? El dividendo es el que se va agarrando por cifras, 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 y se va a ir calculando el cociente, ¿no?
El cociente, entonces, fíjense el cociente a medida que se calcula, probablemente va a tener la misma cantidad de cifras que el dividendo o una menos, porque aunque tú digas que aquí tiene 3, digamos, este cero de todas maneras se calcula 0,0001 puede ser, ¿ya? Pero igual la cantidad de cifras o la cantidad de cálculos que has requerido hacer vendría a ser las cifras que tiene este cociente, que en el peor de los casos va a ser equivalente a las cifras que tiene el dividendo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la división tiene una complejidad que tiene cota maximal n al cuadrado. Existen otros algoritmos de división, algunos otros, ¿no? Hay estos que están propuestos por Burney-Kell y Siegel, que utiliza una estrategia divide y vencer. El algoritmo que hemos visto de la multiplicación hace ratito también utiliza una estrategia divide para vencer. Ahora nosotros ya podemos entender mejor lo que es la estrategia divide para vencer. Es agarrar el tamaño del problema y dividirlo en un factor. ¿De acuerdo? En este caso, en la multiplicación, ¿cuál era el factor de división? 2. A la mitad, siempre a la mitad, siempre a la mitad y nunca descuidando, ¿no? El todo. Y la complejidad aquí de este algoritmo de división está dado por m de n multiplicado por el logaritmo de n, donde m de n denota el algoritmo de multiplicación que vas a usar. Entonces, dependiendo de qué algoritmo de multiplicación utilizas, esto iría cambiando. Y este otro, que es un algoritmo del Newton-Raphson, que su complejidad, de acuerdo a la bibliografía que tienen estos señores, está acotado por MDN. Nuevamente, MDN, ¿qué es? Es el costo asociado a las operaciones de multiplicación que utilices. ¿Bien? Por esa razón, fíjense, las complejidades de la multiplicación y la división no se expresan en términos de promedio, ¿no es cierto? No estamos expresándolos como complejidades promediales, sino más bien como complejidades O, debido a que hay más de un algoritmo, ¿ya? Para multiplicar y dividir. Tarea para ustedes, vayan a chequear el mundo de las matemáticas y esto nos conviene a nosotros, ¿verdad? Que esta gente esté trabajando matemáticamente hablando en términos de encontrar nuevas técnicas, métodos, metodologías para resolver divisiones, bajo qué condiciones, porque nosotros como programadores muchas veces hacemos la suma bajo ciertas condiciones bien limitantes y probablemente podríamos agarrar mejores maneras de hacer las cosas, o divisiones o multiplicaciones, ¿no es cierto? Porque el algoritmo general que se tiene está descrito por lo que son los sistemas de numeración de tipo posicional. Eso es para cualquier número entero real, sirve el algoritmo, pero hay algunos algoritmos o métodos desde la teoría de números que se tienen para hacer multiplicaciones o divisiones bajo algunas restricciones que a veces en algunos problemas se presentan y que podríamos utilizar. Bien, la raíz cuadrada tiene una complejidad también basada en la complejidad de la multiplicación. Y la raíz cuadrada es un procedimiento, ¿no es cierto?, de multiplicación, resta multiplicación y resta, ¿no? Así se hace el procedimiento de la raíz cuadrada, que viene a ser es el procedimiento básico, ¿no es cierto?, de manual, digamos, de libro de colegio. Este es el procedimiento para encontrar la raíz cuadrada de un número. Y como nosotros observamos aquí, probablemente la operación más pesada que se hace es la multiplicación. Entonces, es correcto decir que los algoritmos de la raíz cuadrada dependen de los algoritmos de multiplicación que uses, ¿ya? Y más aún, si tú utilizas raíces cuadradas de números no complejos, entonces tus multiplicaciones se van a reducir al número de positivos, ¿de acuerdo? O al dominio de valores positivos. En este caso yo he encontrado solamente la parte entera de la raíz cuadrada. Si yo quisiera empezar y encontrar más precisión real, aquí tendría que ponerle coma y aquí empezarle a aumentar de 0 a 0, ¿no es cierto? Y hacer el mismo procedimiento.
En la teoría de números, pero la mayoría de la teoría que se maneja está sobre el dominio de los enteros y los naturales. Bien, hay que ir a averiguar tus bibliotecas cuán compleja es la solución del SQRT, por ejemplo, ¿no? Porque encima el SQRT te agarra cualquier exponente del radical. Bien, por otro lado, las aritméticas que se hacen en aritmética modular, fíjense, tienen que ver mucho con el módulo. Si yo hago X operación Y módulo N, entonces la complejidad de la suma modular, resto modular, multiplicación modular, división modular, va a tener que ver con este N, ¿ya? Que es el que me va a determinar las cotas en las cuales se mueven mis operaciones. Entonces, en este caso, N, ¿qué denota? Denota la cantidad de cifras que tiene este módulo N. Ya no tanto X e Y, sino este. Porque fíjense, si es que este tiene 10 cifras, entonces las operaciones siempre van a estar en 10 cifras. Por mucho que este tenga 100 cifras, si yo hago módulo N, entonces se va a reducir a un número de 10 cifras, a lo sumo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el razonamiento para hacer las complejidades. La suma modular tiene una complejidad de n, la resta también, la multiplicación n al cuadrado, la división n al cubo y la exponenciación también más o menos tiene n al cubo. ¿De acuerdo? Esas serían las relaciones. Ok. ¿Qué otro algoritmo es interesante dentro de lo que es teoría de números que hemos visto? El famoso MCD de Euclides. ¿Ya? El algoritmo de Euclides para calcular el MCD es uno de los más interesantes, sencillos, que utiliza el concepto de módulo para poder explicar un algoritmo que no depende de encontrar los factores primos de los números involucrados, ¿no? Este algoritmo los reduce básicamente a restas y a aritmética modular y es bastante rápido. Me gustaría que vayan a averiguar cuál es la complejidad del algoritmo de Euclides para encontrar el MCD y si hay otros algoritmos interesantes para encontrar el MCD. En esta transparencia que se las voy a dejar a los sumos de esta tarde, el MCD funciona. Y fíjense, el MCD al algoritmo de Euclides agarra la definición de lo que es divisibilidad. ¿Recuerdan esto? Habíamos hablado de la divisibilidad y esto era las combinaciones lineales, que es una propiedad de la divisibilidad, y eso es lo que agarra Euclides para demostrar la correctitud de su algoritmo. Y esta es una demostración de la correctitud de su algoritmo, que también me va a poner cotas, digamos, dentro de lo que es el algoritmo de Euclides. ¿De acuerdo? Hay que ir a averiguar entonces un poquito qué métodos se tienen en el mundo para el MCD. El Euclides no es el único, obviamente el del libro, el algoritmo básico que aprendemos en colegio, que sería descomponer los números en factores primos, encontrar la intersección, ¿cierto?, del conjunto de factores primos de ambos números, y ese vendría a ser el MCD por definición. Eso, ¿cuánto cuesta, por ejemplo?, versus el algoritmo de Euclides. Eso hay que aprender. Y ahí, si es que hay algún otro algoritmo del MCD que tiene unas complejidades interesantes para poder definir. A la hora de resolver, digamos, MCDs o si te pide máximo común divisor, tú tienes que saber cuál es la mejor alternativa, ¿ya? Y probablemente tampoco tienes tú que inventar la pólvora. Sería interesante, ¿no?, que alguien proponga una alternativa correcta y nueva. Eso nunca está cerrado, pero también es correcto ir a ver qué se trabaja en el mundo y sobre todo en el área matemática hay mucha gente que trabaja sobre estos problemitas que siguen siendo abiertos en el área de matemáticas, como por ejemplo el problema de la primalidad, ¿de acuerdo? Cuándo definir o cómo definir que un número es primo o cuántos primos hay en el rango, y ahí probablemente uno de los algoritmos que
que sale con bien embanderado viene a ser el de Eratóstenes, ¿no es cierto? La criba de Eratóstenes, que es uno de los algoritmos más interesantes para poder encontrar el conjunto de primos menores iguales a n. Y hay algunos otros también teoremas, algunas otras apreciaciones, propiedades de la primalidad que pretenden encontrar, digamos, números primos o propiedades de los números primos que se pueden cumplir. De todas maneras, hay un interesante conjunto de algoritmos para encontrar primalidad. Como hace 3 semanas estábamos viendo tiempos de ejecución, ¿no es cierto? Y estábamos comparando. Decíamos, el análisis de eficiencia de algoritmos tiene sentido cuando vamos a ir a comparar soluciones al mismo problema. Y bueno, acá ya tenemos una gran fuente para poder ir a chequear en el mundo que hay, sin ir lejos, la multiplicación. Para multiplicar dos números no había habido solamente el algoritmo base que conocemos. Obviamente que ese algoritmo base, sus condiciones son muy interesantemente abiertas, ¿no? Pero hay otros algoritmos de la multiplicación donde las condiciones pueden restringirse un poquito o puede que no, eso hay que ir a averiguar, en los cuales sus complejidades del método, operacionalmente hablando, reducen un poquito, tampoco reducen demasiado. De n al cuadrado a n logaritmo de n es interesante reducción, ¿ya? Pero si, digamos, encontráramos de un algoritmo lineal de la multiplicación, eso sería una locura, ¿de acuerdo? Y la gente siempre anda trabajando en el área de matemáticas, como les digo, la teoría de números que se estudia dentro de lo que es la materia discreta es un todavía nicho muy fértil para la investigación matemática. Y de ahí empiezan a salir varios algoritmos. Entonces acá tenemos para analizar, ¿de acuerdo? Y sobre la base de eso se puede incluso cuestionar a tus bibliotecas, ¿no es cierto? Cómo hacen las cosas, si las hacen bien, las hacen mal. Y también tú ya tienes conocimiento para poder optar por alguna alternativa adecuada de acuerdo a las descripciones del problema y condiciones. Ya no solamente centrarse en lo que es básico, digamos. A veces vas a necesitar tener mayor información de cómo resolver cosas. Muy bien, mañana nos encontramos y les voy a explicar cómo utilizar el asunto esto de los jueces. Y desde mañana ya estaríamos arrancando prácticas ya calificables con los jueces. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y si ustedes revisan libros de mate discreta, en mate discreta hay mucha gente que habla de P igual a NP. Y mucho matemático está también metido en tratar de descifrar o responder la pregunta si P igual a NP, ¿ya? Estos conceptos que estamos viendo en eficiencia, correctitud, complejidad, realmente es teoría matemática. Entonces, en esta área hay mucho matemático que trabaja, además de informático, ¿no? Que está en el área científica trabajando. Es de mucho interés. Muy bien, jóvenes. Debido a que no tienen consultas, vamos a terminar la clase de hoy y nos estaríamos encontrando mañana